Los retablos tienen su origen a partir del siglo XII aproximadamente, cuando las reliquias que se usaban para santificar los altares fueron cada vez más difíciles de conseguir. Bueno, habiendo tantos santos y partidos en pedacitos por demás minúsculos, era imposible tener una reliquia para cada altar. Así que se empezó a instaurar la idea de usar pequeños trípticos, pinturas que se colocaban junto a la mesa o sobre la mesa del altar, y estas fueron cada vez creciendo en volumen y en tamaño, dando lugar a piezas arquitectónicas verdaderamente sofisticadas y complicadas. Un retablo es una obra que en este caso en México, en la época colonial, tenía ciertas características. Estas características provienen en su mayoría de la herencia que tenemos de este tipo de obras de parte de España. Las obras, principalmente en madera, como se hacían ahí, están doradas o policromadas y se complementan con pintura y escultura. Dependiendo del momento histórico en que nosotros nos encontremos, va a haber un tipo de estructura o una diversidad de estructuras que van a dar respuesta a ese discurso. Es decir, en un retablo el discurso se expresa tanto linealmente como de manera ascendente o radial. O sea, hay muchas formas de darle un discurso a la obra. Se va acomodando en el retablo de acuerdo a su importancia. Las piezas más importantes ocupan la calle central, en la parte central de un retablo, y el nicho principal generalmente lo ocupa o la figura principal, que en este caso generalmente es Cristo, o la Virgen, la Madre. En algunos casos se coronaba con el Padre Eterno. Entonces así estaba completa el discurso, ¿no? Todo retablo, o la mayor parte de los retablos hechos en madera, son estructuras. Cuando hablamos del tipo de estructura, porque esa es la clasificación a la que nos referimos, estamos hablando de los elementos que la componen, es decir, la diferencia de los elementos estructurales es lo que nos va a dar el tipo de estructura que tenemos. En este sentido hemos identificado por el momento 4 estructuras básicas, que son la de cajón, la de panel, y el reticular, que es en sí el más común, y una variación de todas esas estructuras en lo que llamamos retablos viajeros, es decir, estructuras más pequeñas, pero que son modificaciones de las estructuras normales. Aquí tenemos un elemento que es la caja, un cajón. Es precisamente cuando me refiero a una estructura de cajón, tienen generalmente este tipo de elementos que son cajones abiertos, digámoslo. El de panel son exclusivamente bastidores recubiertos por un entablerado, y este entablerado recibe la decoración. Para el caso del retablo viajero, forma pequeñas secciones como esta, en la cual vienen totalmente terminadas. Generalmente la parte posterior lleva una serie de marcas que permite identificarla y poderla colocar dentro de la parte de la estructura que le corresponde. Entonces, bueno, en este caso tenemos esta maqueta que se elaboraron alumnos de servicio social. El banco es la primera sección que se coloca en un retablo. En ella podemos localizar lo que es el sagrario. Es donde se colocan los cáliz, el vino, la hostia, y bueno, está generalmente asociado con una mesa de altar. Se arma el cuerpo, que inicia por la base de algunos elementos como el nicho. Podemos ver la colocación de las columnas. Las columnas pueden variar según la época por el estilo, ser clásicas, salomónicas, estípites. Generalmente detrás de las columnas van unas tablas que se llaman transcolumnas o transpilar, según el contrato. Sirven para cerrar, es decir, para ocultar la parte de atrás, generalmente que es un muro, y darle homogeneidad a la construcción. También son un refuerzo de la estructura. Sobre estas se colocan los cierres del nicho, porque el nicho está proyectado hacia el frente. Durante el siglo XVII
y parte del 18, es muy común que las plantas o sea, la planta, es decir, cómo se arma un retablo, no son rectas, sino tienen cierto movimiento. En este caso, la proyección de la calle central hacia el frente. La siguiente pieza, bueno, es la cúpula, la parte o venera, que es el techo del nicho. Sobre todo esto se coloca ya el entablamento, que es la pieza que en este caso remarca la cornisa, el friso y arquitrabe. Como parte también de la obra, tenemos estos elementos que se llaman alerones o guardapolvos. Su función exclusivamente es limitar la visión de la parte posterior del retablo. Generalmente se colocaban en los costados de la obra. Y son cierres visuales. Sobre la cornisa o sobre lo que llamamos el entablamento, se colocaba generalmente una sotabanca. Una sotabanca no es otra cosa que un banco pequeño, pero ya no es el que sostiene toda la obra, sino que sostiene exclusivamente el cuerpo superior. De este se vuelve a colocar los mismos elementos que serían, en este caso, columnas, contrafuertes, y rematamos toda la construcción con el entablamento superior. El acabado que se le daba a los retablos dependía generalmente primero del tipo o la talla que se le colocaba. Es decir, generalmente la ornamentación es la que determina la época, es de moda. Una vez que se colocaban ya todos los elementos decorativos, estos se cubrían con una base blanca, que son aprestos, que son bases de preparación, y por último se colocaba bol y el oro, es decir, se doraban completamente. Aunque en algunos casos, la menor parte de las veces, quedaban también en blanco, es decir, no se le colocaba nada. Había varias maneras en que el constructor podía fabricar los retablos. El más sencillo era ir al taller y comprar un retablo, así tal cual, o acordar la hechura de un retablo. El constructor lo hacía en su casa, en su taller, tenía las medidas, y aproximadamente hacía una obra de esas dimensiones en función de las características que demandaba el propio gremio. Después, en algunos casos, estos retablos los llevaba el constructor y los colocaba en el sitio, o mandaba a alguien, alguno de sus oficiales, a colocarlos. En otros casos, se pedía específicamente que el constructor fuera al lugar y que ahí lo hiciera, estableciera su taller en la comunidad que lo solicitara. La última manera de construir es una variación, diría, de la primera, es los retablos que se hacían para comerciar a lugares muy, muy distantes. Es decir, ni el constructor, ni el oficial, ni nadie que supiera cómo se armaba la obra podía asistir al lugar. La Ciudad de México, por ejemplo, que mandaba retablos hasta lugares como la Baja California. En esos casos el retablo, aunque era construido en taller, debería llegar completamente terminado al sitio y con un instructivo casi de armado. Pero claro, precisamente por eso se daban los problemas, porque cada quien interpretaba cómo podía armar un retablo. Seguramente más de una vez se les intercambiaron las piezas, como hemos encontrado. Estas piezas vienen marcadas en su anverso con letras. Colocar en tal lugar, poner así, esta pieza va arriba del lado de la epístola, en fin, las obras dependen de los constructores que llegaron de España y de dónde venían. Después aquí se asentó una estructura particularmente la más común para mí,
es la reticular, es la que encuentro con más frecuencia. Sin embargo, hay otras como la estructura de caja, que son grandes cajones que se unen entre sí. Siguen siendo para mí elementos, pero esos cajones reciben la decoración. Ya en este momento, por ejemplo, ya para el 18, cuando cambia de alguna manera el estilo y la forma de hacer retablos, esta misma nueva necesidad hace que los constructores tengan que enfrentarse a otras particularidades. ¿Cómo expresar el discurso de otra manera? Se dan los retablos del Bajío, que son diferentes, son generalmente estos retablos de caja que te digo, o los anástilos, en los que la estructura tiene tal cantidad de quiebres y tal cantidad de volúmenes y refuerzos que no necesitan columnas, por eso se llaman anástilos. Para el caso, por ejemplo, el de la enseñanza, que es un retablo que para mí es el cambio absoluto de la forma de construirlos. Mientras en el mismo tiempo se siguen construyendo este tipo de obras. Si contáramos más o menos el tiempo en que se hizo el retablo de la enseñanza y estos retablos, estamos más o menos hablando de la misma época. El retablo nace de la madera misma. Es un producto hecho con madera, y como toda madera tiene muchos enemigos. La humedad, principalmente, que facilita que los insectos la encuentren más apetecible, hongos, fuego, causas que provocan el deterioro de los retablos. Creo que la principal es el abandono. Cuando una obra ya no es útil, se relega, se guarda en pedazos en los áticos, en los coros, o se va desmembrando y se van repartiendo las piezas en diferentes sitios, dejando de ser un retablo, una sola obra. Otra parte es que como están sujetos al muro mediante canes, es decir, con unas pequeñas tiras de madera que se sujeta al muro, si éstas se desprenden durante un temblor, al siguiente temblor la obra va a ser todavía más frágil. Cuando la gente se sube a poner banderitas, a colocar focos, que esto es una tradición que viene desde la antigüedad, o sea, no estamos hablando de nada nuevo. Sin embargo, con el paso del tiempo somos más gente, son muchos más las personas que interactúan con estas obras. Obviamente el peso que resisten, la edad que tienen, hace que sean más frágiles cada vez. El robo de obra, el saqueo del arte sacro, que no es una mutilación por el robo de un cuadro, sino es la mutilación de un discurso, de una obra viva, porque generalmente las comunidades ven en ellos su propia imagen, ya que su patrón o la gente que pone fe en las figuras religiosas dependen en su propia identidad de ellas. Lo natural, bueno, es evidente que al ser natural es inevitable. Todas las obras van a desaparecer un día de estos. Lo que un restaurador busca es retenerlas en esencia y en presencia la mayor cantidad de tiempo posible. Lo que se busca es, en la conservación, no solamente reparar, poner en buen estado algo, cambiar lo que no sirve. No, se trata de recuperar todo eso que se encuentra en ese patrimonio, en esa obra artística que tiene una antigüedad y que tiene toda esta información contenida. Claro, esto lo tiene que hacer un especialista. De ahí la enorme diferencia entre reparar y restaurar. Para las comunidades, a mí es la parte que más me gusta, es cuando les volvemos a platicar que lo que tienen ahí tiene un significado. Si les platicamos de con qué están hechos, cómo es la historia de su proceso de construcción, la gente lo vuelve a mirar. Y digo lo vuelve a mirar porque aunque lo ha visto, esa mirada ya no se llena como cuando sabemos qué estamos buscando. Y entonces me han dicho, me volviste a mostrar algo que ha estado aquí presente con nosotros. Eso es la función precisamente del rescatar esa información.
restaurar un retablo, a mí me causaría un terrible dolor pensar que un día desaparecieran todos, ¿no? Sin dejar huella ni rastro alguno, porque es como arrancarle la hoja a un libro, ¿no? Ya no sabemos parte de una historia. En este libro, esta historia es rica porque tiene cantidad de hojas que podemos ir revisando.